llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice: la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Ha llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice: la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Amén. Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Contento, gozoso de estar nuevamente con ustedes en un programa de evangelismo, una transmisión de Chile al mundo, y agradeciendo al Señor por lo que va a hacer en este momento, ¿cierto? A través de la Escritura, a través de la palabra del Señor. Siempre pidiendo a nuestros hermanos que puedan compartir con sus amigos, amigas y hermanos en la fe. Amén. Para podernos edificar en lo que hace muy bien a nuestro espíritu, ¿cierto? La palabra del Señor. Gloria al Señor. Vamos a ir a la Biblia. Y hoy día tenemos la palabra en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 52. Amén. Gloria al Señor. Si usted tiene su Biblia, usted puede escudriñar conmigo. Amén. Dice así: porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Amén. Nosotros vemos a través de la Escritura este versículo que nosotros hemos leído, Marcos 6:52. Está en el contexto cuando Jesús empieza a caminar sobre las aguas.
pero ellos venían pensando todavía en el milagro que Jesucristo había hecho, que había multiplicado los panes y los peces. Entonces, como leímos en esta palabra, dice, por cuánto estaban endurecidos sus corazones. Nosotros, amados, cuando no conocíamos las Escrituras, no conocíamos al Señor, cuando no habíamos dado el paso de fe, también nuestros corazones estaban endurecidos. Pero hubo un momento en que nuestros corazones cambió a través de la palabra del Señor, a través de las enseñanzas de nuestro Señor, ¿cierto? Recibimos a Jesucristo con una fe, con una certeza y con una convicción. Entonces vemos que a través de este pasaje áureo que vamos a hablar de la dureza del corazón del hombre, ¿por qué no se acerca al Señor? Aún los discípulos de Jesucristo tenían su corazón endurecido, aún no daban el paso de fe, porque había incredulidad, y quizás por falta de entendimiento, por no entender lo que estaba sucediendo. Sus corazones no podían muchas veces aceptar aquel ser humano llamado, ¿cierto?, Yahshua HaMashiach, el Mesías, el Rey Eterno. No comprendían en sus corazones, no se atrevían a creer que Él los había escogido como sus seguidores. Y aún nosotros tampoco muchas veces no entendemos por qué el Señor nos llamó a estos caminos, ¿cierto? Pero quizás muchos ya puedan comprender. Era demasiado bueno para ser cierto. Muchas veces es demasiado bueno ser cierto de que Jesucristo, a través de su presencia, pueda llegar al corazón de un hombre, perdonar solamente con perdonar los pecados, y viene al corazón del hombre. Entonces ellos todavía no podían dar el paso final hacia la fe. ¿Por qué? Porque había incredulidad en sus corazones. Y era creer que era el Hijo de Dios. Si lo hubieran creído, amado, si lo hubieran creído, no se habrían maravillado que anduviera por las aguas. Y aún así tuvieron temor, porque dice que cuando Jesucristo venía por las aguas caminando hacia ellos, dice, tuvieron miedo. Entonces, si hubieran creído, ¿cierto?, de lo que hacía Jesucristo, los milagros que hacía el Señor, leemos que Jesús caminó por las aguas. Aún así, a menudo, muchas veces no nos maravillamos que pueda obrar en nuestras vidas. Podemos leer nosotros. Nosotros no lo vimos, pero sí lo leemos a través de la Escritura. Leemos que Jesucristo caminó sobre las aguas. Y eso a menudo, esa palabra, muchas veces, no creemos que pueda obrar en nuestras vidas Jesucristo. Todos son milagros que hizo el Señor. Entonces nosotros no solamente debemos creer que los milagros en verdad ocurrieron, sino que debemos transferir la verdad a las circunstancias de nuestra vida. Esa palabra se hace verdad en nuestro corazón, en nuestra vida. Cuando viene Jesucristo, cuando viene la presencia del Señor, cambia nuestros corazones, ¿cierto? Ya sea por cualquier circunstancia la que esté viviendo la persona, que quiera que el Señor pueda tocar su corazón, quizás por sanar alguna enfermedad, o solamente por querer aprender más de Él.
tener el conocimiento. Entonces nosotros vemos que a través de Jesucristo, a través de su presencia, Dios cambia nuestro corazón y nos advierte muchas veces también contra las falsas enseñanzas a través de la Escritura, porque creemos realmente de que su palabra es la verdad, que su palabra es el camino y que su palabra también es nuestra vida, en nuestra vida. Entonces, ¿cómo es posible que los discípulos, después de ser testigos de tantos milagros que Jesús hizo, ellos fueran tan lentos en descubrir su verdadera identidad? Lo vieron alimentar a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Porque había multitudes que seguían a Jesucristo. Y eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Entonces, llevar a cabo la obra del Señor es muy importante, muy importante. Jesús reconocía que hacer una obra eficaz para Dios también requería descanso y recuperación de la fuerza, porque Él dice en su palabra, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto, porque Él se apartaba para poder descansar un poco, pero ellos, como eran muchos, tenían hambre de la palabra del Señor, tenían hambre de la enseñanza del Señor. Entonces, para Jesucristo no siempre le fue fácil descansar cuando ellos lo necesitaban, porque como eran tanta gente, tanta multitud, que eran como ovejas que no tenían pastor. Entonces, esa multitud se veía como personas muy desválidas, como ovejas sin pastor. Es muy fácil dispersar las ovejas. Si un pastor no hace el trabajo de lo que hace el Señor, lo que hizo el Señor, cuando están en serio peligro. Entonces Jesús sabía que Él era el pastor que debía enseñarle todo lo que necesitaban saber, cuidarla para que ellas no se extraviaran. Bendito sea Dios, porque Él es el buen pastor. Y nosotros, amados, nosotros debiéramos alabarlo, porque Él es nuestro pastor de nuestra vida. El Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Él es mi protector, es alguien que es confiable, que yo puedo confiar en Él. Entonces debemos seguirle y obedecer sus mandamientos. Él es nuestra única esperanza de vida eterna y seguridad. Jesucristo el Señor. El salmista David decía que Él era su pastor, que nada le iba a faltar. Y decía, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Qué hermoso este salmo. Y dice, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor
moraré largos días. Entonces, amado, el pastor de pastores, que es Yeshua HaMashiach, nuestro Señor, nuestro Salvador, Él es el pastor que apacenta su rebaño, cuida, guía a su rebaño, como lo que dice el libro de Isaías 40:11, dice: en su brazo llevará a los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a la recién parida. Aquellas ovejas que recién venían a esta vida, Él las cuida. Por eso, hermano, es importante que nosotros podamos aceptar a este pastor de pastores, al Señor, Yeshua HaMashiach, al Señor. Con su brazo, dice la Biblia, señoreará. Y aquí que su recompensa viene con Él. ¿Por qué? Porque Él es cuidadoso, porque Él es amable. Y se le llama el pastor, según lo que hemos leído en el Salmo 23. El buen pastor, que lo habla en Juan capítulo 10, versículo 11. El gran pastor, que habla en Hebreo capítulo 13, versículo 20. El príncipe de los pastores, en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 4. Entonces, este pastor es el que a nosotros nos guía. Su palabra. Él es la palabra. Jesucristo es la palabra. Es la palabra. Entonces vemos que una nación poderosa no es la que tiene un gran ejército, sino que depende de la fuerza protectora de Dios, de la protección de Dios. Qué importante, amado, de acercarse a este pastor de pastores. En Ezequiel nosotros vemos 34 que habla de los pastores y las ovejas. Ya hemos hecho una introducción de que este pastor es cuidadoso, es amable, ¿cierto? Es el protector de los indefensos, es el protector de los niños y aquellos que cuidan a los niños. Entonces, yo creo que aquí en la palabra del Señor nosotros vemos la referencia de un pastor, ¿cierto? Pero hay pastores que no fortalecen las débiles. Como lo que dice en Ezequiel 34, dice: no fortaleciste las débiles ni curaste las enfermas. Esos pastores que no fortalecen a las débiles ni curan a las enfermas, dice: y no vendaste la perni quebrada, ni volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida. Son pastores que son pastores asalariados, que no son pastores. El buen pastor es aquel que no se ha enseñoreado de ella con dureza, con violencia, sino que cuida de esas ovejas que andan errantes por falta de pastor. Por eso Jesucristo es el que nosotros tenemos que tener esa visión y en nuestro corazón de que Él es el buen pastor. Anduvieron perdidas, dice Ezequiel, perdida mis ovejas por todos los montes. Entonces lo que Dios está hablando y nos habla a través de la palabra, porque la palabra de ayer es la misma de hoy por los siglos de los siglos, que dice que Dios va a juzgar a esos líderes religiosos porque se dejaron atrapar por sus intereses y olvidaron su servicio a los demás. Porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en sus manos. Porque los líderes espirituales deben de cuidarse de ir en pos del desarrollo personal a expensas de un pueblo que está quebrantado, a un pueblo que está esparcido,
Muchos quieren abusar de estas personas, ovejas, que se les dice oveja, ¿cierto? Cristiana, que quieren aprovecharse de sus expensas, que está quebrantado, esparcido. Yo he visto ahora, en tiempo de pandemia, que la iglesia estaba, las congregaciones estaban cerradas y piden diezmo, ¿cierto?, a aquellas personas que estaban en sus casas, diciendo que la congregación continuaba trabajando, porque estaban haciendo, ¿cierto?, una obra quizás por internet. Amado, la iglesia nunca ha cerrado. La iglesia siempre ha permanecido abierta, porque la iglesia de Jesucristo es pura y santa. Y la iglesia, aunque cierren las congregaciones, la iglesia sigue funcionando. Son las congregaciones las que cierran. Entonces, la confianza no está en esos pastores de congregaciones, sino que está la confianza en el pastor de los pastores. En el pastor de los pastores. Entonces, cuando nosotros, amados, prestamos mucha atención a nuestras necesidades, ideas que no están de acuerdo con la palabra del Señor, tal vez estamos echando a un lado a Dios y abandonamos a los que dependen de nosotros. Jesucristo, cuando hizo el milagro de alimentar a 5,000 personas, les dijo a sus discípulos: dale vosotros de comer. Pero muchas veces el pensamiento del hombre no es el pensamiento de Dios. Dale vosotros de comer. Ellos dijeron, el hombre siempre piensa en el dinero. Ellos dijeron que vayamos, compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Ellos preguntaron asombrados si iban a buscar 200 denarios de pan. ¿Cómo reaccionamos, amado, cuando se nos encomienda una tarea imposible? Una situación imposible para los humanos es simplemente una oportunidad para Dios. Ellos, ¿cierto?, y también nosotros, hicieron lo que pudieron. Nosotros hacemos lo que podemos. Nosotros evangelizamos, ¿cierto?, predicamos la palabra del Señor, hacemos lo posible, pero Dios hace lo imposible. Es Él el que hace lo imposible. Entonces ellos recolectaron la comida disponible y organizaron la gente en grupos, dice la palabra del Señor, y luego, en respuesta a la oración de Jesucristo, porque Él oró por esos 5 panes y 2 peces, Dios hizo lo imposible. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, amado, hacer en lo que está en nuestras posibilidades. Y Dios es el que hace lo demás. Es como le decía, cuando tenían problemas los de Corintios, que unos decían que eran de Pablo, otros decían que eran de Apolo, otros decían que eran de Cefa. O sea, había una iglesia que estaba dividida. Pero Pablo le dijo, no, esto no tiene que ser así. Todos tienen que ser de Jesucristo, de Jesús. Él hace que las cosas sean posibles, ¿cierto? Posibles. Para nosotros muchas cosas son imposibles, pero para Él nada es imposible. Si nosotros vemos, amado, en el Antiguo Testamento, en 2 Reyes capítulo 4, cuando dice que hubo un gran hambre de pan. Entonces nosotros vemos en 2 Reyes capítulo 4, 38, dice, Eliseo volvió a Gilgal cuando había un gran hambre en la tierra. Y lo dice, los hijos de los profetas estaban con él,
por lo que dijo a su criado: pone una olla grande y hace un potaje para los hijos de los profetas. Entonces el criado dice que salió al campo a recoger hierba y recogió calabazas silvestres y las cortó y las echó en la olla porque no sabía lo que era. Y esto sirvió para que comieran los hombres. Pero sucedió que cuando ellos estaban comiendo aquel guisado, gritaron: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no la pudieron comer. Entonces muchas veces, como nosotros vemos este pasaje bíblico, la mesa muchas veces suele volverse lazos. Lo que debiera ser nuestro bienestar resulta ser una trampa. Es lo que pasaba en Corintio, cuando ellos estaban comiendo, los ricos se comían en un lugar, ¿cierto? Y los pobres en otro lugar. Había una división. Entonces por eso Pablo decía: coman en sus casas. Coman en sus casas. Muchas veces la comida parece una trampa. Por eso que estos varones, ¿cierto? Hicieron una comida, y esa comida tenía muerte, porque eran calabazas que eran venenosas. Podían morir. Entonces nosotros, amados, cuando nosotros recibimos el sostenimiento y las consolaciones de la vida, debemos mantener expectativa a la muerte y el temor del pecado. Porque eso es lo más importante. Nosotros, amados, necesitamos, sí, es verdad, necesitamos el alimento para nuestro cuerpo, pero también necesitamos ese alimento que es el alimento espiritual para nuestra alma, para que pueda sanar nuestras almas. Por eso que nosotros, cuando buscamos el reino de los cielos, ¿cierto?, Dios nos da el sustento también para nuestro cuerpo. Por eso Jesucristo dijo: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y nuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Nosotros valemos para el Señor. Valemos, porque la bondad de Dios hace sana y alimenta, ¿cierto?, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Por eso que la gente, cuando iba por la palabra del Señor, pero cuando se hacía demasiado tarde, ellos, ¿cierto?, no habían comido. Entonces Él da el sustento, porque Él es el Señor el que sana. Él es nuestro sanador. Él sana. Cuando, por ejemplo, cuando una comida, por ejemplo, como el caso de Eliseo, ¿cierto?, que echaron calabazas en la olla, ya había muerte. Dice que Eliseo le dijo: traigan harina, y la esparció sobre la olla, y dijo: da a comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Ahora nosotros, Eliseo hizo que la comida mala se volviera buena y sana. Muchas veces esa comida, por ejemplo, que sea un plato a base de verdura, de legumbre, cocida en abundante agua, dependen fundamentalmente de las variedades alimenticias. Entonces, vemos que Dios es el que hace la obra. Nosotros hacemos lo posible y Dios hace lo imposible. Porque después vemos en el mismo Segunda de Reyes, capítulo 4, dice que vino un hombre de Balsaliza, dice, el cual trajo al varón de Dios panes de primicia, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. O sea, le trajo espiga de trigo y 20 panes. ¿Qué es lo que necesitaba Eliseo para esos 100 hombres? ¿Cierto? Estaban con hambre porque había hambruna en la tierra. Entonces el profeta no tuvo algo mejor para él mismo y su invitado, solamente los 20 panes que le traían para esos 100 hombres. Pero ahí viene
el pensamiento, nuestro pensamiento solo piensa limitadamente. Lo que piensa Dios es mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Entonces dice que el sirviente le preguntó a Eliseo: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Son 20 panes. 20 panes para 100 hombres. Pero ¿qué es lo que hizo Eliseo? Les volvió a decir y dijo: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Yahweh, comerán y sobrará. Entonces, cuando Dios da la bendición, cuando Dios nos entrega esa bendición a nuestra vida, lo que hemos recibido de gracia, nosotros lo entregamos de gracia. Dios ha prometido a su iglesia que bendecirá abundantemente la provisión de ella y la satisfará con pan a sus pobres. Le dará la satisfacción a los pobres, Si nosotros lo miramos, ¿cierto?, en esto, en un plano espiritual, amado, cuando Jesucristo dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, con un poco de comida, ¿cierto?, se hace mucho. Porque Dios nos entrega esa gracia a nuestra vida. El Salmo 132:15 dice: a sus pobres saciaré de pan. A sus pobres saciaré de pan. El pan abundante, la alimentación a un hombre nuevo. Porque siempre lo tenemos que mirar en el plano espiritual. El pan nuestro de cada día, el que satisface nuestro espíritu con el pan de vida, Jesucristo dijo que Él era el pan que venía del cielo. Y la gente empezaba a murmurar porque Jesucristo decía que era el pan de vida. Entonces, por eso decía al principio, cuando ellos vieron a Jesucristo que venía caminando sobre el mar, ellos venían pensando cómo Jesucristo había hecho este milagro de los panes, de los 2 panes y 5 peces. Entonces nosotros lo que tenemos que entender es que Él da más de lo que nosotros pedimos. Y cuando Él da la salvación, cuando Él nos da esa salvación a nuestra vida, que su presencia en nuestro corazón, Él nos da gozo abundante. El gozo viene con su presencia. O sea, Él nos da más de lo que nosotros podamos pedir. Es así la bendición de Dios. La alimentación que hizo Cristo, de quienes le escuchaban, fue un milagro mucho mayor que lo que nosotros podamos pensar. O sea, quienes esperan en Dios, en la senda del deber, pueden esperar del Altísimo que nos provea. Él nos provee a nuestra vida, nos provee la alimentación espiritual a través de la palabra del Señor, y también nos provee el alimento para nuestro cuerpo. Por eso Jesucristo le pregunta y le dice: ¿cuántos panes tienen? Y verlo. ¿Qué dijeron ellos? 5 panes y 2 peces. Y él hizo milagros, tantos milagros, amados, tantos milagros que nos muestra la Biblia. Y hay muchos milagros más que no están escritos, dice la Biblia. Él alimentó a 5,000 y también alimentó a 4,000. En el libro de Marcos capítulo 8, ¿cierto?, habla cuando Él alimentó a 4,000. Él tenía 7 panes ahí y unos pocos pececillos, dice la Biblia. También les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ahí le dijeron 7. Entonces, Él tomó los panes
y los levantó los ojos al cielo y bendijo y partió los panes y los dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió el pan. Él reparte el pan. Él reparte el pan. Él es el pan de vida. Él reparte el pan. Todos pueden aceptar ese pan. Cuando nosotros buscamos el alimento espiritual en la palabra de Cristo, entonces Él cuida de la carencia de comida también para el cuerpo. Si nosotros aceptamos, ¿cierto? Él hace también un milagro mucho mayor. Este milagro demuestra que Cristo vino al mundo no solo a restaurar, sino a perseverar y nutrir la vida espiritual. En Él hay suficiente para todos los que acudan a Él. El pan nuestro de cada día. Ese es el pan. Cuando los discípulos celebraban la última cena, le dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo. Este es mi cuerpo. Esta cena era la cena de Pascua. Por la cual conmemoramos una liberación mucho mayor que la de Israel. Una liberación mucho mayor que la de Israel. ¿Por qué digo esto? Porque cuando salió de Israel, el pueblo eran 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños, dice la Biblia. Algunos dicen que eran como 2 millones. Entonces ahora nosotros aceptamos y comemos de este pan, este cuerpo, y aceptamos a Jesucristo, que es el pan de vida, hay mucho más de esas cantidades de personas. Tomad y comed, tomen y coman, acepten a Cristo como es ofrecido. Toman y comen, este es mi cuerpo. Acepten a Cristo, reciban la expiación, reciban la salvación, apruébela. Sométete a su gracia y a su mando. Eso es lo que trata de decir el Señor. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Muchas veces, amado, vemos la carne cuando nosotros cocinamos, ¿cierto? Un plato de, no sé, un bistec, un pedazo de carne, bien presentada en un plato. Y si nosotros solamente la miramos, no alimenta. Debe comerse. Así pasa con la doctrina de Cristo. Este es mi cuerpo. Esto es, que significa, representa espiritualmente su cuerpo. Es lo mismo que nosotros cuando participamos del cuerpo de Cristo, porque ya somos del cuerpo de Cristo aquellos que aceptan a Jesucristo, que aceptan el pan de vida, ¿cierto? Que lo aceptan, ellos son parte del cuerpo de Cristo. Es porque hemos aceptado, ¿cierto? Igual nosotros, cuando nosotros participamos del sol, no teniendo al sol puesto en nuestras manos, sino que nosotros podemos tomar los rayos de sol, ¿cierto? Que nos alumbra. Cuando salimos, ¿cierto? Ese sol nos, ¿cómo decir la palabra? Nos ilumina nuestra vida, nos calienta nuestro cuerpo también, ¿cierto? Porque hay algunos viejitos que se van a las plazas, ¿cierto? Se van a calentar al sol ahí, se calientan al sol, aunque dicen que el sol tiene hasta vitamina. Entonces nosotros participamos del sol, no lo tenemos en nuestras manos, pero sus rayos a nosotros nos tocan, esos rayos del sol llegan a nuestra vida. Así nosotros también participamos de Cristo al participar de la gracia, de los frutos del partimiento de su cuerpo,
de su cuerpo. La sangre de Cristo también representada por el vino. Él dio gracias para enseñarnos a mirar a Dios en cada aspecto de la ordenanza. Bebed de ella todos beban de ella. La sangre de Cristo. Con la sangre de Cristo es el perdón de los pecados, es la gran bendición de la cena del Señor a todas aquellas personas que son creyentes verdaderos, que han aceptado a Cristo. Es el fundamento de todas las bendiciones, la sangre de Cristo, que aprovecha la comunión para asegurarle la feliz reunión en un día final, hasta que Él beba, ¿cierto?, de nuevo con nosotros, como vivió vivió el vino con sus discípulos, así también con nosotros. El día en aquel final, cuando estemos en esa, algunos dicen que es como una mesa, ¿cierto? Como una mesa ahí, todos sentados con el Señor. Las delicias de su gloria. Un estado futuro de cual participan los santos con nuestro Señor. Los que han aceptado el pan de vida. El reino del Padre que trajo consuelo y será para siempre. Ese consuelo que viene cuando nosotros tomamos de ese cuerpo. Tomad, este es mi cuerpo. Cuando le decía a los discípulos, tomad, este es mi cuerpo, es el pan, es el alimento para el alma. Por tanto, basta con un poco en comparación con lo que es para el cuerpo y sirve como señal. El pan instituido por nuestro Maestro, que seguirá vigente hasta su segunda venida. Fue instituida como bendición y acción de gracia para ser memorial de la muerte de Cristo, su sangre como el precio de nuestra redención, de nuestra salvación. Cuán consolador, amado, es esto para los pobres pecadores que se arrepienten. Que la sangre de Cristo sea derramada por muchos fue una señal adquirida para nosotros por su muerte. Él fue al Calvario. Entonces aplicamos esta doctrina de Cristo. Crucificado a nosotros mismos. Crucificándonos con el Señor. Esa carne y esa bebida para nuestras almas. Fortaleciendo, refrescando nuestra vida espiritual. Su presencia es la primicia. Es un anticipo de la dicha del cielo. Es un anticipo que Dios te entrega. Es la presencia del Espíritu Santo. Y por ello a nosotros nos quita ese gusto de los placeres del mundo, de los deleites del mundo, porque tenemos su presencia. Cuando Jesucristo aparece a dos creyentes que viajan a Emaús, cuando todos decían que había muerto un profeta, había muerto un maestro, todos hablaban de él, y estos venían caminando, y él se le apareció en el camino a Emaús, y fue a la casa, y estando sentados con ellos en la mesa, dice que tomó el pan y lo bendijo y lo partió y le dio. Entonces dice, le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Le reconocieron. Aquí nos enseña una bendición para cada comida. Su espíritu, su gracia se da a conocer a las almas de su pueblo. Él se da a conocer. Porque dice, cuando él abrió las escrituras, ellos se dieron cuenta que era el maestro.
se dio a conocer a ellos en partir el pan. Así también se da a conocer a nosotros por el partimiento del pan. Es la visión de Cristo en este mundo. Cuando entremos al cielo, lo veremos para siempre. Aún nosotros vemos oscuramente, como dijo Pablo, oscuramente, pero cuando le veamos cara a cara, ahí estaremos con Él para siempre, aunque su presencia está con nosotros, su espíritu está con nosotros. Entonces ellos habían encontrado poderosa la predicación, aunque no reconocieron, ¿cierto?, al predicador. No reconocieron a Jesucristo. Las escrituras que hablan de Cristo, la escritura hablan del Señor, y es la que hace arder nuestros corazones cuando nosotros abrimos las escrituras y comemos todos podemos comer de la palabra del Señor, así como dice la escritura, y comieron todos y se saciaron. Cuando nosotros abrimos las escrituras, y sobra. ¿Cómo es posible que los discípulos, después de ser testigos de tantos milagros que hizo Yahshua HaMashiach, fueran tan lentos en descubrir su verdadera identidad? Fueron tan lentos en dar el paso de fe. Lo vieron alimentar a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Pero vuelven a dudar que pudiera alimentar a otro grupo grande cuando alimentó a 4,000 personas. Cuando vieron que Jesucristo venía caminando por el mar, venían pensando y venían mirando o pensando en su mente cómo Jesucristo había hecho eso. Entonces muchas veces somos tan lentos para comprender lo que Dios ha hecho en nuestra vida y sigue haciendo en nuestra vida. Muchas veces Cristo nos ha ayudado a salir airosos de tentaciones en el pasado, pero nos cuesta creer que puede hacerlo aún hoy. Muchas veces el corazón está demasiado cerrado para recibir todo lo que Dios puede hacer. No tenemos que ser como los discípulos. Tenemos que recordar que Cristo lo ha hecho y tener fe para creer que Él lo volverá a hacer. Porque la fe es certeza, la fe es convicción. Cuando Jesucristo sanó la mano de un hombre en el día de reposo, dice la Biblia que Jesús se enojó al ver la actitud despiadada de los fariseos, porque se enojaban. Pero Jesús dijo a este hombre que le sana la mano, le dijo: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada y sana. Jesús se enojó por las actitudes porque muchas veces, por la incredulidad de la gente, que no le cree, no cree, se enojó. Enojarse en sí mismo no es malo. Depende de lo que nos hace enojar, lo que hacemos con el enojo. Con mucha frecuencia nosotros expresamos nuestro enojo de manera egoísta y perjudicial. Pero en cambio Jesús expresó su enojo corrigiendo un problema. Sanó la mano al hombre.
Tenemos que aplicar nuestro enojo a buscar soluciones constructivas, más que agravar el problema provocado, que le produce pena a la gente. Hay que dar un paso de fe, un paso de fe, creer en Jesucristo y no colocar nuestros corazones endurecidos. Hay muchos que no creen en milagros en este tiempo, pero yo te digo que cada uno de nosotros somos un milagro delante del Señor, porque hemos creído a la enseñanza de nuestro Señor, hemos creído a través de la fe, que la fe es una certeza de lo que se espera y una convicción de lo que no se ve. Creemos en el Señor, creemos que puede tocar tu corazón para que tú puedas dar el paso final hacia la fe, creer en el Hijo de Dios. A nosotros, amado, no nos compete de que tú puedas ser salvado, sino que es el Espíritu Santo es el que convence. Nosotros solamente predicamos, enseñamos, y es el Espíritu Señor en que empieza a dar el crecimiento. Uno siembra, otro cosecha, y Jesucristo es el que da el crecimiento. Te pido en esta hora que tú quieras orar al Señor, buscar a la presencia del Señor. La Biblia nos enseña que engañoso y perverso el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Dios conoce el corazón, porque Él lo firma. Dice: yo, Yahweh, conozco la mente y el corazón del hombre. Él es el que conoce nuestros corazones. Si quieres aceptar a Cristo, hazlo en confianza y cree con el corazón y confiésalo con tu boca de que Él es el Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos gozamos en tu presencia, Dios, porque tú eres bueno y misericordioso. Gracias, Señor, por este gozo, Señor, que tú entregas a tu iglesia y a aquellos que quieren ser parte de la iglesia. Inscríbelos en el libro de la vida para la gloria de tu nombre, Jesús. Gracias, Señor, porque creemos, Señor, que tú en estos tiempos, Señor, haces milagros, porque tú estás repartiendo este pan. En esta hora, Señor, quizás para nosotros 5 panes son pocos, pero sabemos que esos 5 panes tú los bendices y los multiplicas, y pueden haber muchas personas, Señor, que puedan comer de este pan de ti, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu Espíritu. Amén y amén. Gracias, Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Gracias por estar. Gracias por compartir. Gracias por poner un like. Agradecidos primeramente del Señor y agradecidos también por nuestros hermanos que se conectan. Mi hermano Juan Carlos siempre está ahí. Dios lo bendiga mucho, a su familia, y gracias también por todos aquellos que van a compartir. Comparta con sus amigos. Es importante que la palabra siga creciendo, siga multiplicándose. Los hijos del Señor tienen que seguirse multiplicando, aunque para nosotros, en nuestro pensamiento racional, muchas veces limitamos
a nuestro Señor. Como ellos tenían 5 panes y 2 peces, pero Jesucristo los multiplicó. Así que gracias por su palabra. Dios los bendiga. Mañana estaremos a las 21 horas. Que Dios los bendiga grandemente. Nos estamos viendo. Dios los bendiga. Amén. Ha llegado la hora de despedirnos de su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. Le esperamos en nuestro próximo programa.